Hola mi gente, bienvenidos a Joker para Gaming. Estamos de vuelta, ¿verdad? Con más gameplay de Baldur 3. Así que anteriormente nos quedamos en el camino elevado, si no me equivoco, se llama este sitio. Y así. Encontramos un personaje que obviamente nos explicó. Encontramos dos en este caso. Dos. Uno era que, ¿verdad? Nos dio un trabajo de derrotar a. De hecho, no sé si le quité la espada, ahora no recuerdo. A un personaje en específico. Luego encontramos ese personaje, ella nos dio la versión, fuimos donde él, nos dio otra versión. Y nada, básicamente lo matamos a él. Esa fue la decisión que tomé esta vez. Así que lo bueno de este juego es que puedes tomar otras decisiones de aquí a cuando uno lo juegue nuevamente. Esta fue la espada, de hecho la voy a cambiar. Ahí está. Y nada, esa fue la decisión que tomé. Los eliminé a ellos porque aparentemente estaban... no son los que decían ser, ¿verdad? Y en el caso de ella, no sé para dónde rayos se fue. Así que tengo que investigar esta área. Porque no sé... Se supone que quedáramos en hacer esto juntos y realmente más adelante. Pues quise hablar con esa persona en específico. O sea, vamos a subir por esta área. Hay lugares que todavía no hemos descubierto. Y veo que hay algo ahí al frente. Y no está tan difícil, pero vamos acercando más. Fallo, falta respeto. Ah, estos son los que estábamos peleando ahorita, yo creo, sí. Bueno, ahorita en el video anterior, ahorita no. Vamos a dejarla ahí. Y se movió eso. Si puedo subir para esta área de acá. O si no creo que la pueda disparar. Estoy muy lejos. Vamos a acercarnos. Que se va a envenenar este condenado. Si no me seguir este para acá. Podría hacerle eso mismo, correr. Se me olvida que los personajes lo hacen. Pero esta es una nueva misión. Allá el envío desaparecido. Unos cuantos. Ok. Time to press ahead. ¿Serio? Falta respeto. Ahí estamos. Sepa que enjoye. Vamos a seguir adelantando aquí. Creo que puedo dispararle más. No. Vamos a probar nuevamente con fuego. Este contra ya terreno bajo. Voy a moverme. On my way. Ponérselo a este. With a shock of psychic pain.
pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes. Cambiaron el personaje. Se pulsing supone red que no hiciera eso cluster con ese, pero anyway. beckons. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Gnolls see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. So, buscar en su mente, intentando descubrir el origen de la voz. Ilícido y sabiduría. Usar el poder que llevas dentro para combinarla, que obedezca la voz. Vamos a darle primero a ver qué. A memory. The beast daubs the symbol of the absolute on a cave wall in blood. Buried deep, a tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. Concéntrate en el renacuajo. Como acabó allí. Parte de la misma manada. Tener que devore a los gnolls. Combinar a vencer la voz para enfrentar a las llamas y devorar la carne que hay en la cueva. A preguntarle esta You vez. see drow and goblins restraining her, a mind flayer reaching out. And then the voice, bringing order. Eating this meat was forbidden, but it would lead her to a feast. Quiere carne, ordénale que se dé un festín con los demás gnolls. Vamos a darle esa. Oh, la carne de la cueva debe morir. No, vamos a darle a la primera. Era poquito así. Sensing your presence, the Gnoll's tadpole writhes in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on Gnoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. A shiver runs across your mind. You feel sated. Ok, creo que ya. A ver. Se los mató a todos. Atacar a este que está ahí. Si está muerto, vamos a bajar de aquí. Vamos a darle a correr. Another step forward. My part be true. Onward. Lo veo. Moving. Need to find a way forward. Swift and lethal. Taking position. On the move. No puedo tirar.
puse algo a ella. ¿Dónde es que está? ¿Por qué no lo tiene puesto? No puede ser nada. She is still ravenous. Ve, her me cambió mind de a personaje. A ver si hungry puedo poner el pit. mío. The flesh of her Anyway, pack déjala. wasn't enough to satisfy her. So, dominar su mente y ordenarle que se dé un festín consigo misma. Vamos a darle ahí que se autodestruya. Que como él mismo. Her tadpole responds, thrashing violently, and the fragile tissue of her brain tears and splits. You taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her skull. No sé si era porque estoy But she convertido en el still lobo. resists. Reunir toda la fuerza de voluntad y ordenarle que se devore a sí mismo. Planificador es poco. Ok, por lo menos. Your tadpole wriggles, contented, as she tears out her own throat. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Vamos a hablar con ella. By the Amen. gods, you're a sweet sight. Cool, Are any eh. of my crew still alive out there? No, es un panorama desolador. This whole journey's been one grim sight after another. Gnolls, goblins, drow. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. Ok, este lugar está en un buen trecho de aquí. ¿Hacia dónde se dirigen? We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. ¿Dónde? Tal vez deberían acompañarlos para asegurarme de que no se retrasen más. Joaquin's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Ok, Tell the perfecto. fellow on the door. Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Rugen! It's fine. We'd be dead if they hadn't shown up. A little hospitality won't do any harm. El remanso de Vulcan fue reducido a cenizas. En el cofre de su cargamento, intimidación, no quiero hospitalidad sino dinero. Detectar pensamiento, leer la mente. Vamos a darle esta. Damn it. Nowhere's safe anymore. Doesn't change the plan, though. We'll head over there and check for survivors. Voy a leer lo de la mente, a ver. Si acaso. No, mierda. Si lo puedo repetir. Perfecto. Shame we lost so many agents. But the chest is all that matters. Zaris would have our hides if we lost it. Me envía para que ponga el cargamento a salvo. Preguntarle a ver qué dice. Aye, the whole reason we're in this mess. Trinkets for some rich tosser in Baldur's Gate. He gets his shiny baubles. We get a handful of Tarenths. Tarenths are the currency of the Zentarim, a network of merchants and mercenaries with few scruples. Los Serien no tratan con nimiedades. You know who we are. Very clever. And you probably also know it's not smart to interfere with Zent business. This is the point when a clever lad like you accepts my gratitude and walks away.
So, persuasión, esto es un problema para quien te contrató, pero podemos sacarle el partido. Vamos a venderle el cargamento. Este es el momento en que te dejo hacer preguntas y empiezo a hacerte cortes. No, tranquilo. No vamos a hacer nada de eso. Nos vamos. Como quiera podemos hallar el envío ese. Vamos a llevarnos esto y esto. Y tengo que hablar con ella. Hablamos ahora con ella. Ay, shit. Something over there. Yo me quiero coger aquello por si acaso. Y se hace cargamento de ello. Por lo que veo, sí. No sé. Si puedo subir por aquí. Y para allí. Trap. Be cautious. Diablo, yo subí. Anyway, fue por allí, me bajé por ahí. Y el boquete. Y vamos a ir por aquella parte de allá abajo. Trap. Te respeto. Tiene que irme. Mojones de mierda. Había una trampa allí. Ya no podemos pasar por aquí. Aquí tengo para vida. Que vamos a ver qué hay por aquí. Déjame grabar. Ahí está ligera. Ahí. Y esto es una daga. Allá vamos. Entonces, pero no sé si, yo creo que es mejor ir al campamento. Porque tenemos la vida de esto, hemos luchado y hay que subir un par de cositas. Y de hecho yo tenía que hablar... Ah, míralo aquí, si ella se fue para el campamento.
Ya decía yo. De hecho, la podemos utilizar con nosotros. Pero, como esta primera vez, yo los quiero pasar con estos personajes de esta manera. Pues me quiero mantener con ellos. Ya para una próxima ocasión que quisiera jugarlo de nuevo. Porque como este juego tiene un montón de finales, un montón de decisiones, pues en este caso cambiaría de personaje. Podría a Gal, que es el personaje que está acá abajo. Y los cambiaría, realmente los cambiaría. Entonces tenía que hablar con Corazón. Y puedo dejarle unos materiales antes de hablar con ella. So, vamos a dejar aquí. La mayoría yo lo dejo comida. Un par de cositas que puedo dejar. Esta túnica, yo no le voy a usar ese cuchillito también. Esa capucha la voy a dejar. Esta también. Ok. We may have to increase our camp provisions now that we have Karlak along for the journey. Those muscles don't run on fresh air, I'll wager. De hecho, vamos a hablar con ella. Still, she'll be useful in a fight. Ok, tú y yo quiero hablar de todo lo que ha pasado. Ok, eso era lo que iba a decir. So, vamos a hablar con ella y descansamos. Y casi siempre cuando uno habla con ellos y descansa. Ah, mira, ya está por ahí. Qué cool. Yeah? Me ocupé de aquellos paladines de Tienes por ti. You did? Wow. That was sound of you. Why'd you do it? Siempre cuido de los míos. Eran gente de una diableza. No iba a permitir que rodearan por la zona sin posición. Siempre me puedo... Ok, a ver. Agentes de una diableza. No iba a permitir que rondaran por la zona sin oposición. You're my kind of people. Wish I could have been there to watch those ignots crumble. But I'm just happy they're off my tail. Then again, facing them down might have put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. ¿Cómo infierno es posible que tengas un motor infernal por corazón? High pain tolerance and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engines sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Ok, so unos cuantos Tieflings se refugiaron en el árbol de Duica por aquí cerca. Podemos ir a preguntarle. Estaré alerta por si entero de alguien así. Ok, lo primero. Sounds like a good lead. Hopefully our Tenemos guide ahí will be among them. otras misiones más para... Tune-up would do this old tub a world of good. Ok, so ya hablamos con ellos. No creo que vaya a hablar con alguien. Por si acaso, vamos a hablar con este. No creo que nos vaya a decir algo, pero igual. You wish to speak? Encontré en el Underdark la fortaleza que mencionaste, un lugar llamado Green Force. Impressive. Most would quake at the mere thought of delving that far into the Underdark. What did you find? So, seguidores de la absoluta y poco más. Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. So, espero que estés With such stimulating company? Never better.
Puede ser bueno hablar con ella. Dame darle de nuevo, pero You no wish quiero to dejarme speak? ver. Nada, ok. Y dame hablar con este de nuevo. Pues si necesito que le dé un artefacto, pues se lo doy. An ally fresh from the hells themselves. Our company grows stranger by the minute, and all the better for it. Dice, estaba pensando en ese problemita tuyo, ¿por qué necesitas magia? Estaba pensando en ese gran señor que mencionaste en tu historia. Y una vez notas que la magia necesita, se te apodera de ti, ¿qué harás? Voy a preguntarle. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. An eruption the size of Waterdeep, I think my exact words were. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel. And with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistril sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistril, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. Entonces en aquel momento desapareció toda la magia. For a spell, Mistril was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I tried to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Y una vez noté que la magia en el estar se apodera de ti, ¿qué harás? If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Ok, así que, ¿qué te parece que hay un vampiro en nuestro campamento? Que ese I know what este it otro. is to hunger. And I know what it takes to keep that hunger Astrea, under que se llama. control. He's done that so far, despite his condition. So long as he sates his appetite elsewhere, I'm happy to give him the benefit of the doubt. Ok, ¿por qué no te unes a mí y correrme mucha aventura? Ok, no le voy a dar a ese porque no creo que siga conmigo. Echa, dame verificar qué cosa tenía este porque ya ni me acuerdo que él tenía, este personaje. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Quiero hablar sobre los mercenarios. ¿Puedes ayudarme a cambiarle clase? No, esto era... Ok, está bien. Después tengo que buscar bien para que funcionara bien eso. Pero anyway, vamos a hablar con este. Vamos a hablar con todo ya que estamos hablando con todo. I knew we were a strange band.
But a fugitive from the hills? Now that's someone worth knowing. Not that I want to get on the wrong side of any devils, but this Karlach is a survivor. Plus, I appreciate anyone who opens a conversation with threats of bodily harm. So, cuéntame tu historia, cómo funciona eso de convertirse en un vampiro. Vi sobre lo de morderme, creo que es mejor que te... Ok. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free and a true vampire. En teoría. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Ok, so ahí vamos a hablar con ella y nos vamos después. Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. So, sobre tu disputa con Corazón Sobrio. It is over where I am concerned. Ok, me alivio oír eso. No sobreviviremos esto si no permanecemos juntos. Ok, puedo confiar en que volverás a causar problemas. It is through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. The next resolution may not end in her favor. Ok, y este. Mark my words. This power would be no blessing, but a curse. You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. Ok, si tenemos que llevar la carga que supone estos renacuajos, también deberíamos servirnos de su poder. A ver si podemos hacer esto. Ok. Si acaso. Ah, por lo menos. Perhaps you... No, that's absurd. When the tadpole has stretched to every pore and slithered through every vein, what am I to do then? It won't hear my screams. It won't care if I beg. I will be remade in its image. My faith in Vlaakith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. Ok, chavienda, persuasión. Esa secta de absoluta es peligrosa, deberíamos aprovechar cualquier ayuda que podamos conseguir. Soy un ejemplo viviente de los beneficios del renacuajo. Nunca me he sentido muy poderoso. Con depravación o sin ella, de nada sirve. Le sirves a tu reina. Si estás muerta, necesitas estas nuevas capacidades. Vamos a darle a la primera. Está bien, lo voy a dejar así. You're wasting your time and mine. The answer is no. Ok, tranquila, tranquila. So, hablamos con esta y ya. Nuevamente. Están los... De hecho, a ver si tengo una poción y puedo hablar con él. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Estoy yo compartiendo algo especial, quiero hablar de ello, quiero hablar de todo lo que nos pasó. Vamos a ver qué nos dice. Very serious of you. But go ahead. Okay. It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a Dark Justiciar. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side after all. Okay.
A ver si tengo esa poción encima. A saber cuál es, ¿no? Ajá, mira aquí. Hello. You are not food. You are friend. So, acariciarle al cachorro. More. Y vamos a ver qué le podemos decir. ¿Te gusta así? Pues parece que tengo que quedarme contigo. Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin camp smells like goblins. Yes. Fun. Ok, ahora vamos a hablar con el perro. ¿Dónde es que está? Allá. De hecho, con el único que no he hablado es con ese. Hope you're keeping well, friend. No, no va a decir nada. Pero era nada más que quería hablar con aquel. Ok, perfecto. No podemos ir. Ahora sí, vamos a terminar. Ajá. Sabía que iba a pasar algo aquí. ¿Qué está pasando aquí? The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good after the Mind Flare ship. You just can't get enough of me, can you? Karlach, Advocatus Diaboli, the stink of Avernus. Te recuerdo de la batalla contra el Goblin en la arboleda. ¿Qué quieres? O lo de Baldureño, el filo de la frontera, héroe de la costa de la espada. Lo entendí bien. Vamos a darle esto. Pride of the coast, in the flesh. And you've got... Okay. A great fire roars through you, the fire of the first hell. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single-curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Your allies are fraud, a soldier in the archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you. I am not what you think I am. I'm... Tranquila, tranquila, Another va a dar vision. algo. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of Ok, it. eso no es parte de... Aldrin's Hellmite. No. I will not be tricked. Tranquilo, no tenemos que llegar a eso. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Ok, viste lo mismo que yo, no es ningún peligro. Sepas que estás infectado como todo nuestro grupo, necesitas aliados, no enemigos. The man catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted. Por los dioses, tienes edad. Karlach no es una diableza y lo sabes. Viste los pensamientos de Karlach, no es ninguna amenaza para la costa de la espada. Tiene razón, acabamos de... no... Would you listen to sense? This doesn't have to end badly. For either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Thank the gods.
Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce? I'll do you one better. Allies. We're looking to get rid of these parasites for good. And ruin some bastards' days while we're at it. Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrin. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Realidad más. Well, soldier, what's the word? Que como se le decir, cuanto más mejor. Ok. Hey! Well met. And 1,000 sorries. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. But tonight, I was the rampaging beast. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it, even when the hells burn hottest. The famous Blade of Frontiers in the flesh. Clever, this hero act you've got going. Hero, blade, names strangers gave me. My friends call me Bájale, Will. bájale, porque si no, tú Excellent. sabes. If we ever become friends, I'll know what to call you. Mira, mira, mira. Ok, si salió... Ah, mira, tengo que hablar con ella. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. So, si yo diría que haces mucho ruido. También me alegra que se haya unido a nosotros y que hayan luchado, hecho los pases. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. Ok, ya hablamos con ella. A ver si hay otro personaje. Ella no. Creo que es, ¿verdad? Sí. Y... sí, más que... You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. So, ¿qué se supone que significa eso? Hablo con claridad, Will. ¿Alguien te envió tras la pista de Karlach? Quiero saber quién fue. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Ok. So, creo que ahora sí nos podemos ir. Dame a ver el mapa que no se vea nada marcado. Ah, simplemente dormir porque yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Para no hacer el gameplay tan extenso. Realmente, uno cuando tiene que hablar de estas conversaciones, pasa eso. Y nada, a ver si no pasa alguna visión o algo que siempre pasa. No pasa nada, ok. O sea, me hace fast travel. A ver el perrito. Ahora quiere hablarme y yo no tengo la poción puesta. Voy a ponérmela por si acaso. Porque veo que quiere hablar conmigo. Si es que no tengo, yo creo que no tengo más. Yo no sé cuánto dura. Creo que no tengo. Quédate quieto, güey. The dog wags his tail, a small bag clenched Ah, between tiene una his bolsita. teeth. Vamos, dame eso. Ah. He gives in and surrenders his find to you.
Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Ok, posesión de curación. Eso nada, vamos a darle... Dejarlo en esta área donde estábamos. Ok. Y seguir investigando esta área luego en el próximo video. Así que darle guardar rápido. Eso nada, mi gente, si les gustó, por favor denle like, comenten en los próximos días, pues les seguiré trayéndole más contenido de Baldur Gate 3, así que pendientes aquí al canal de YouTube. Recuerden, me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y 3 como yo que Gaming, para que estén al tanto de las novedades del canal. Y cada sábado a las 12 les traigo mi episodio de mi podcast, se llama Hablando Gaming Podcast, lo pueden conseguir en todas las plataformas, al igual que aquí en YouTube, donde les traigo noticias de la semana, ¿verdad? Todo lo relacionado con videojuegos que pasen esta semana, así que les traigo ese episodio. Y los lunes a las 6:30 p.m. hora Puerto Rico, ¿verdad? Estoy live por Twitch, donde estoy jugando ahí a cualquier jueguito que haya traído el canal, pasando al 100%, y puede que en ocasiones le traiga un tema en específico, ¿verdad? Hablando de... para tener un tema de conversación, ¿no? Así podemos tener algo de que hablar en ese live. Nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.